En pantalla tenemos un circuito conocido como comparador o disparador de Smith. Es de los más usados en electrónica, automatización y control. Este circuito de aquí sirve para comparar el voltaje de dos señales de entrada para responder en consecuencia. Por ejemplo, yo aquí tengo armado este circuito con este equipo. Tengo un generador de señales para ingresar las señales al circuito. Estoy alimentando todo con una fuente simétrica. Estoy utilizando el amplificador operacional TL084 y tengo unas puntas de osciloscopio para medir los resultados. Este osciloscopio de aquí me manda todas las señales a la computadora y es lo que estamos viendo en pantalla. Vamos a revisar el diagrama de este circuito para ver cómo funciona. Este circuito tiene una gran cantidad de aplicaciones, lo puedes encontrar en libros y en documentación con diferentes nombres, pero la mayoría de la gente le llama comparador. Sirve para comparar una señal de entrada respecto a otra señal o a una referencia. Yo te voy a explicar aquí cómo funciona, mira. Lo primero que voy a hacer es configurar una señal de entrada para el circuito. Por ejemplo, una señal de 5 volts pico a una frecuencia de 1 kHz. Esa señal la voy a inyectar aquí en la entrada inversora. Ahí va a ir la señal de entrada. Esa señal de entrada yo la voy a comparar con un voltaje, en este caso con 0 volts, conectando a la tierra. ¿Qué es lo que va a pasar? La señal de salida va a cambiar entre positivo y negativo cuando la señal de entrada cruce por 0, porque el 0 es la referencia. Entonces, cada vez que cruce por 0 la señal, la salida va a cambiar entre positivo y negativo, generando una señal cuadrada. Vamos a verlo. Y aquí lo tenemos. Miren, obsérvese, la señal de entrada es esta señal en color amarillo. Y cada vez que cruza por 0, que es la línea roja, la salida cambia entre positivo y negativo. Aquí lo podemos ver. Eso es lo que se le llama, esa es la función que tiene un comparador. La referencia en este caso son 0 volts, pero yo puedo cambiar esa referencia a otro voltaje que yo quiera. Por ejemplo, a 1 volt, a 3 volts, a 0.5 volts. Y cada vez que la señal de entrada cruce ese nivel, la señal de salida va a cambiar entre positivo y negativo. Ahora, la salida está inversa porque cada vez que la señal es positiva, la salida se hace negativa y viceversa. Esto mismo debe pasar con el circuito real físico, vamos a comprobarlo. Aquí tengo la configuración de mi señal. En el simulador tengo 5 volts pico y aquí 10 volts pico a pico, lo que es lo mismo. Una frecuencia de 1 kHz y vamos a observar en el osciloscopio. Observa que cada vez que la señal cruza por 0, la salida cambia entre positivo y negativo, exactamente igual que en el simulador. Este es el comportamiento que debe tener este circuito. Por ejemplo, aquí a partir de una senoidal podemos crear una función cuadrada con exactamente la misma frecuencia utilizando este circuito. ¿Qué es lo que yo tengo conectado aquí? Tengo el osciloscopio, tengo el generador de funciones con sus dos canales. En este momento solo estoy utilizando un canal para ingresar la señal de entrada y con el otro canal estoy inyectando el voltaje de la referencia. En el simulador solamente lo tengo configurado a 0 volts, pero aquí lo puedo cambiar. Ahorita te voy a mostrar cómo. Todo lo estoy alimentando con una fuente de poder simétrica. El cable amarillo tiene 12 volts, el negro 0 volts y el gris menos 12 volts. El circuito es un TL084 y tengo las puntas del osciloscopio para medir. Fíjate, en este momento yo estoy utilizando dos señales, una para referencia y otra para la señal de entrada. Aquí puedes ver que estoy utilizando dos señales. Déjame te lo muestro. Aquí te estoy mostrando el canal 2 del osciloscopio que lo tengo en 0 volts. Esa señal de 0 volts es la que estoy alimentando a la otra entrada del amplificador. Ese es en el punto en el que va a hacer los cambios de positivo y negativo la señal de entrada. Pero yo la puedo cambiar, por ejemplo lo voy a poner a 1 volt. Cuando lo pongo a 1 volt, tú vas a ver que hay un cambio en los cortes de la señal, mira. Aquí en el osciloscopio
tú puedes ver que cuando llego a 1 volt, aquí en el osciloscopio tú puedes ver, mira, ahí cuando la señal roja llega a 1 volt, es cuando se hace el cambio a negativo. Y luego cuando vuelve a llegar a 1 volt, se hace el otro cambio a positivo. En la parte negativa no hay ningún cambio. Y luego en el siguiente ciclo ocurre lo mismo. Eso es porque tengo la referencia a 1 volt. La voy a volver a aumentar. Ahí la tengo ahora a 2 volts. Y tú ves el comportamiento. La voy a aumentar ahora a 3. Y lo puedes observar, mira. Aquí la señal roja va subiendo y cuando llega exactamente a los 3 volts es cuando la salida cambia a 0. Luego avanza y cuando vuelve a disminuir y pasa por 3 volts se hace el cambio. Si ves ahora, la señal no es completamente cuadrada, sino que es como una señal de pulsos. Pero ya no es exactamente cuadrada como al principio. Si yo pongo la referencia a 0 volts, otra vez va a volver a ser cuadrada. Ahí, ¿ya te fijas? Que la parte negativa y positiva ahora tienen el mismo tamaño. Igualmente yo puedo pasar a poner la referencia en negativo. Y ahora los cortes se hacen aquí en la parte negativa de la onda. Cuando yo estoy en menos 2 volts se hace el cambio. Y cuando vuelvo a pasar por menos 2 volts se vuelve a hacer el cambio. Perfecto. Esa es la funcionalidad de un comparador. Que al pasar por esa referencia, en este caso te voy a indicar aquí, mira, con el cursor, esos son los puntos de conmutación. Cada vez que pasa por esta línea negra, esa línea negra es cuando la salida está cambiando. La aumento a 3 y ahora la línea negra es esta. Y ahí se observa cómo todo coincide perfectamente. Ahora, este circuito también se puede utilizar para comparar señales de sensores. Por ejemplo, este circuito es muy usado cuando se quiere controlar la temperatura cuando se quiere controlar una variable en un proceso, por ejemplo, temperatura, presión, nivel, etcétera. Tú puedes hacer que el sistema responda. Por ejemplo, cuando la temperatura es más baja que el set point, que se active un calentador. Y cuando es más alta que el set point, que se active un ventilador. Todo ese tipo de controles utilizan un comparador, que es este circuito. Por eso es de los más famosos y más utilizados. Seguramente has visto un sinfín de proyectos, aunque no sepas que utilizan esta lógica. Hay una gran cantidad de proyectos que utilizan este sistema de control. Ahora, a veces las señales del proceso no son tan perfectas como esta que me está mandando aquí el comparador. Hay veces que las señales tienen ruido o tienen interferencias o tienen inestabilidad, y en esos casos se hace necesario agregar una histéresis o una banda muerta. Déjame te muestro de qué estoy hablando. Supongamos que tú tienes en tu señal un ruido y quieres eliminarlo. Para eliminarlo tú puedes armar el siguiente circuito. Mira, desde la salida vas a realimentar con una resistencia a la entrada no inversora. Luego con otra resistencia vas a ir a la referencia. Ya no vas a conectar directamente la entrada no inversora a la referencia, sino que va a ser por este arreglo de resistencias. Eso va a hacer que una parte de la señal de salida se retroalimente a la señal de entrada y te cause un efecto de banda discriminadora o banda muerta, que la señal de entrada va a tener que superar para provocar los cambios en la salida. En este caso yo puedo calcular eso. Lo voy a calcular así. La fórmula, así como se ve aquí en el diagrama, es la resistencia 1, que en este caso es de 100, entre resistencia 1 más resistencia de salida, que es 490K, multiplicado por el máximo voltaje de salida, que en este caso la fuente es de 12, así que el máximo voltaje de salida es
10 aproximadamente, no es exacto. Me da 2.04. Ese voltaje va a ser el que va a tener que superar la señal de entrada para provocar cambios en la salida. Si no lo supera, la salida lo va a ignorar. Vamos a demostrarlo. Aquí tú estás viendo en el circuito que no tengo conectadas esas resistencias, pero las voy a conectar y voy a reanudar el video. Listo, ya agregué esas resistencias a mi circuito. Déjame te muestro cómo quedó. La señal de entrada sigue yendo directamente a la entrada inversora. Eso se queda igual. Pero la salida, ahora con una resistencia de 390K, se va a retroalimentar a la entrada no inversora por este cable. Y a su vez, con una resistencia de 100 kilo ohms, vamos a ir a la referencia, que en este caso la tengo con el otro canal del generador. En este caso está a 0 volts. Estos cables son los que vienen del generador. Y listo, ese fue el cambio que hice. Nada más. Seguimos midiendo con el osciloscopio y vamos a ver el resultado que tenemos en pantalla. En pantalla se observa. Ahora los cortes, aunque estoy en 0 volts, déjame te lo muestro. Ahí se ve el voltaje de referencia. Es tierra, son 0 volts. Pero mi señal no está cortando a 0 volts. ¿Por qué? Porque le agregué la red de histéresis. Le agregué esa red para que ahora los cortes, en lugar de hacerlos aquí es donde los debería de hacer. Según los cálculos de la calculadora, va a ser más o menos a 2 volts. Yo voy a comprobar eso. Aquí en la escala roja puedo observar que precisamente en los 2.022 volts es donde se hizo el corte. Luego la señal baja y lo mismo ocurre con la parte negativa. A los menos 2.22 volts vuelve a hacer el corte. ¿Eso qué me provoca? Que todo lo que esté, todas las señales que sean más pequeñas a ese intervalo van a ser ignoradas. Eso yo te lo voy a demostrar aquí en el osciloscopio. La histéresis total es de 4 volt pico a pico. Entonces cuando yo le ingrese una señal aquí que sea menor a eso, mi salida va a dejar de oscilar. Vamos a demostrarlo. Ahí cambio el canal 1, tú puedes ver que la amplitud es de 10 volts pico a pico. Vamos a modificarla. Ahí estoy en 8 volts, sigue habiendo salida. 6 volts, sigue habiendo salida. Si yo bajo más, la salida debe desaparecer. Listo. Como tú puedes ver, en 4 volts ya no es suficiente, ya estoy casi en el límite y mi salida deja de oscilar. Eso quiere decir que la está ignorando, la está desechando, la está filtrando. Mi sistema de control está considerando que esa señal es un ruido y que no es la señal real de entrada. ¿Por qué? Porque con los cálculos yo debería tener una señal que sea mayor al doble de esto, o sea mayor a 4 volts, para que mi salida reaccione. Yo lo voy a aumentar a 5 y ahí ya tengo oscilación de nuevo. Este es el efecto de la histéresis. Supongamos que tú en tu circuito no tienes señal, tienes en 0 volts, pero tienes este ruido, esto que se ve aquí en pantalla. Pues con esa histéresis lo eliminas, así como lo eliminé yo. Igual no tiene que ser una señal senoidal. Todo esto lo podemos hacer con cualquier tipo de forma de señal de entrada. Yo te lo voy a demostrar cambiando. Ahí tenemos señales cuadradas, de rampa, de pulso, tenemos un ruido como tal. Ese ruido, mientras no sea mayor a 4 volt pico a pico, me lo va a filtrar. Y tenemos una función matemática, x al cuadrado.
todas las filtra, porque no importa la forma, lo que importa es la amplitud. Ahora, vamos a darle más amplitud. Ahí aumento a 5 volts de amplitud, supera la histéresis y mi circuito reacciona. Ahora voy a cambiar el tipo de señal. La respuesta en senoidal. Chequen que los pulsos de salida en color azul van cambiando dependiendo del tipo de señal, porque cambian el nivel del corte. Ahí estamos con señal cuadrada, triangular, un pulso. El ruido ese es menor que la histéresis. Y arbitraria. La siguiente comparación que voy a hacer es cambiando la referencia. La histéresis se mueve según el valor de la referencia. O sea, no quiere decir que va a cortar a 2 volts siempre, sino que tengo que sumarle la referencia. En este caso la referencia es de 0 volts. Vamos a ver qué pasa cuando lo aumento. Cuando la pongo a 1 volt, la señal de entrada ya no la alcanza, porque el nivel positivo está bien, pero el negativo ya no llega. ¿Qué tengo que hacer? Tendría que darle un offset a la señal de entrada o hacerla más grande. Ahí aumenté el tamaño de la entrada y tú puedes ver. Vamos a ver exactamente dónde corta. Serían 2 volts de los cálculos más 1 del offset, más o menos a los 3.3. Eso es exactamente lo que marca, mira aquí. 3.3 volts positivos. Y el negativo sería al revés. En lugar de cortar a 2, cortaría más o menos a menos 1. Ahí. ¿Listo? Corte positivo en 3.2, corte negativo en menos 1.2. Sigo aumentando la referencia. Estoy en 2 volts ahora. Corte positivo va a ser más o menos a 4. Corte negativo casi en 0, mira, aquí se ve. Casi en 0 es el corte. Si le aumento 3, ahí podemos ver, mira. Llega muy apenas a los 3 volts. Y así es como está funcionando el circuito. En próximos videos yo voy a demostrar todas las utilidades de estos circuitos, pero ya en aplicaciones de automatización. Vamos a incluir PLCs, osciloscopios digitales, y vamos a armar controladores PID ya para darles un uso a estos circuitos, pero ya en la práctica en proyectos industriales. Esa va a ser la tercera etapa del curso, cuando ya utilicemos equipo industrial y sensores físicos para ver cómo se aprovechan todos estos circuitos.